Hola, mi nombre es Cecilia García Robles, directora de la Escuela Astropsicológica y Astroconstelaciones. Te invito a mis podcasts donde comparto información para que lo tengas accesible en tu celular, en tu teléfono móvil, en tu computadora, lo puedas escuchar cuando quieras. Estos podcasts cortitos donde hablamos de algún tema vinculado con la astrología, que es lo que me apasiona, que es lo que me encanta hacer. Y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Y el día de hoy vamos a estar hablando de el amor y la astrología. Aprovechando que hoy es 14 de febrero del 2023, día de San Valentín, y se me ocurrió que es importante que trabajemos estos temas que además en consulta vienen un montón, ¿no? Los temas de amor, de pareja y demás. Pero antes de empezar a hablar del podcast, quiero saber si participaste del Congreso de Astrogenealogía. Espero que hayas participado y si no estás enterada o enterado, te cuento. Organicé un Congreso de Astrogenealogía, el primero hasta la fecha, el primer congreso que fue exclusivamente de astrogenealogía. Hablamos de astrología familiar, vínculo entre los hijos con los padres, el bebito, el nacimiento, las improntas intrauterinas, las improntas de la gestación, temas de amor en el árbol genealógico, temas de transgeneracional y salud, un montón de temas, pero uno mejor que el otro. No te lo puedes perder. Si no pudiste verlo o no te enteraste, bueno, están todas las charlas grabadas. Si quieres escucharlas o verlas, las puedes encontrar en mi canal de YouTube Astropsicológica. Ahí vas a encontrar una lista de reproducción que se llama Congreso Astrogenealogía 2023. Y si no, metete en la página congresoastrogenealogía.com. Ahí en la parte de las ponencias haces clic y ahí están todos los links que te van a llevar a las charlas. Espero que te gusten. Realmente fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha difusión. Se anotaron casi 3.000 personas y hay charlas que, bueno, que ya tienen muchas vistas, lo cual es excelente porque quiere decir que mucha gente estuvo aprovechándolas. Los mensajes que recibimos fueron excelentes todos. Realmente, bueno, por suerte salió todo de 10. No podría haber salido mejor. Invité a astrólogos, astrólogas y astrogenealogistas de primer nivel. Yo di 2 charlas, inauguré y cerré el congreso con temas que vengo investigando en estos últimos años. Y además te cuento una cosa, las charlas están divididas en 3 días. El primer día, el día viernes, hay 6 ponencias para todo público, para personas que no tienen conocimiento de astrología, son muy básicos para que puedan aprovecharlas. El segundo día son ponencias de nivel intermedio y el último día son charlas mucho más profundas, más complejas, que requieren conocimientos más avanzados, así que también eso está buenísimo. Y además también dimos un taller gratuito de astrogenealogía desde cero que participó muchísima gente y lo pudieron aprovechar. Así que bueno, también tenemos un Instagram que es Congreso Astrogenealogía, donde también subimos un montón de material y por suerte conté con la ayuda de mi equipo, las chicas que me estuvieron dando una mano tanto en la difusión, en la preparación de contenidos, de piezas gráficas, en la subida de algunos materiales a la página y bueno, en la moderación también de las ponencias, que bueno, que es importante porque hubo gente por Zoom y hubo gente viéndolo por YouTube. Bueno, dicho esto, espero que lo aproveches y lo disfrutes mucho y que nos dejes lindos mensajitos. Vamos con lo que nos convoca el día de hoy, que es la astrología del amor o la astrología y el amor. Bueno, cuando hablamos de amor, acá ya es para una charla entera, ¿no? Y mucho más también, porque realmente es un tema complejo el tema del amor, ¿no? Y yo también pensaba cuando dije, bueno, vamos a hablar de amor, ya que se viene el San Valentín, yo también pensaba que el amor es muchísimo más amplio que el amor de pareja, ¿no? El amor que sentimos, por ejemplo, hacia nuestros hijos, yo creo que es el amor más grande que podemos sentir hacia ningún ser humano. También el amor que sentimos hacia nuestros padres, ¿no? Es un amor inmenso, especialmente cuando somos pequeños. O el amor de hermanos también, ¿no? Es un amor muy bonito. No en todos los casos, pero bueno, muchos. Y el amor hacia nuestros amigos y amigas y hacia nuestros seres queridos. Y también hay un amor que es el amor universal, ¿no?
No sé si alguna vez han sentido ese amor hacia la humanidad, ¿no? A veces cuando vemos un videito de TikTok o de Instagram, ¿no? Y vemos a una persona sufriendo o una pareja que se reúne o incluso los animalitos, ¿no? El amor que sentimos hacia nuestras mascotas, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces veo esos videitos de los veteranos de guerra que vuelven y se reencuentran con sus mascotas después de meses o incluso años, y esa alegría, ¿no? Y ese amor. Así que el amor es algo mucho, mucho más amplio que el amor de pareja. Yo voy a circunscribirme en esta ocasión. Y más que hablar de amor, voy a hablar de proyecciones. Porque en realidad el amor es algo de lo cual, por más de que filosofemos, y estoy segurísima de que hay gente que puede hablar muchísimo más que yo o muchísimo mejor que yo del tema, porque la verdad es que yo no me he puesto a investigar y a leer literatura, ¿no? Al respecto. Yo voy más por la psicopatología, ¿no? Yo voy más por el lado de ayudar a las personas que tienen dificultades, ¿no? En los vínculos. Entonces, bueno, más allá de hablar del amor, que tiene que ver mucho, ¿no? Con sensaciones que sentimos hacia otras personas, quiero reflexionar sobre algunas cuestiones que nos traen dificultades en las relaciones de pareja. Me voy a centrar en el amor de pareja, ya que, bueno, estamos en San Valentín y estoy segura de que la gente que me está escuchando le interesa como mucho más esa vertiente, ¿no? Y vamos a hablar específicamente de las dificultades en las parejas, ¿sí? En las relaciones de pareja y en los vínculos. Bueno, podríamos también emplearlo también a los vínculos en general. Y a mí me interesa, si yo tengo mucha casa 8, un Plutón muy fuerte, entonces, bueno, más allá de lo bonito, ¿no? Que cuando es bonito, ahí, bueno, podemos filosofar, podemos hablar, pero ahí es para aprovecharlo y para disfrutarlo. Ahí no hay mucho que hacer, ¿sí? Ahí mi trabajo como psicóloga se reduce mucho porque ahí es, bueno, disfrútalo y nada más, no hay mucho que pueda hacer y hablar, ¿no? Pero sé que yo, bueno, por supuesto, mis años de clínica y de acompañamiento de personas y también de estudiantes, de alumnos, ¿no? Y de escuchar relatos y relatos familiares. Saben que me dedico a la astrogenealogía y a las terapias sistémicas y he escuchado muchas historias familiares. Siempre aparecen las dificultades de pareja, obviamente, ¿no? Si todo fuera color de rosas, no tendríamos mucho que hacer. Y muchas de las dificultades, hay muchas causas, ¿no? De estas dificultades. No voy a decir que las proyecciones son las únicas, ¿no? Muchas de las dificultades provienen de una mala gestión de emociones, algunas de las dificultades provienen de egoísmo o incluso narcisismo patológico, ¿no? Por ejemplo, en los casos de infidelidades crónicas también. Hay muchas familias donde los hombres sistemáticamente maltratan, abusan o son infieles a sus esposas. También hay muchas historias de amores platónicos, amores imposibles. Y acá sí me metería un poquito más con lo que es las proyecciones, ¿no? Hay distintas causas que pueden llevar a una pareja o a un vínculo a fracasar. Bueno, podríamos decir fracasar. Yo no creo en el fracaso. Yo creo que cada relación enseña algo. Pero bueno, uno quisiera a veces que las relaciones funcionen. No me voy a meter en los casos donde hay abusos o donde hay psicopatía, ¿no? O sea, hay muchas personas que son perversas, que son narcisistas y que se aprovechan de otros. Me voy a meter en los casos donde realmente las relaciones no funcionan, pero donde no hay una cuestión tan marcada de un maltrato, ¿no? O de un círculo de violencia. Muchas veces encontramos que las relaciones fracasan porque pareciera que el otro o la otra no satisface esas expectativas, ¿no? Que yo deposito en él o en ella. O sí las satisfacen, pero de repente, en algún momento, algo empieza a cambiar. Y cuando hablamos de las proyecciones y de lo que uno proyecta en el otro, tenemos que indefectiblemente ir a trabajar con nuestra propia carta natal y con nuestra propia historia personal. Y la de nuestro árbol también, por supuesto. La de mamá, la de papá, la historia de amor de nuestros padres, cómo nos atraviesa la historia de amor de nuestros padres, ¿no? Y también cómo fueron las historias de amor en el árbol, en la familia. Porque muchas veces se instalan creencias, lealtades, ¿no? Hacia esa abuelita que sufrió por amor, o hacia mamá que se sintió tan sola en el embarazo, o hacia ese linaje de hombres o de mujeres que no pudieron vincularse sanamente. Y también tiene mucho que ver con nuestra autoestima, y nuestra autoestima está directamente vinculada con
qué lugar ocupamos para mamá y para papá, qué lugar ocupamos en el corazón de mamá y papá, en el deseo, en el amor de nuestros padres, ¿no? Y ya estarán dándose cuenta o no de que cuando hablamos de amor no solo nos podemos quedar en Venus, ¿no? En la energía de Venus, que por supuesto va a ser fundamental, pero también tenemos que hablar de la luna. ¿Por qué? Porque si en mi infancia mamá o papá, pongámosle mamá tenía una depresión porque, pongámosle que había perdido un hijo antes de mi nacimiento, o se había sentido muy sola durante el embarazo, o descubrió que papá le era infiel, o etcétera, 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 el motivo que sea, ¿no? Y mamá estaba deprimida y no estaba disponible para darme amor. ¿M? Estaba muy inmiscuida ahí en su depresión, no podía salir, ¿no? Entonces yo puede ser que crezca sintiéndome muy sola, sintiéndome mm, que no merezco amor, ¿no? Porque los niños no tienen la capacidad de registrar que el problema es del adulto, que es el adulto el que hace las cosas mal, ¿no? El niño lo que siente es que si mamá no me da amor, o si mamá no me presta atención, o si mamá no satisface mis necesidades, es porque yo no lo valgo. O pongámosle una madre que está frustrada porque tiene que estar todo el día encerrada en la casa, porque le gustaría poder tener proyectos, pero no puede porque su marido está todo el día afuera, tiene que estar sola con los hijos. Pongámosle que esta madre se vuelve agresiva, violenta. Tengo muchos pacientes, ¿no? Que han tenido este tipo de madres, ¿no? Que se han descargado su ira hacia sus hijos, o madres narcisistas, o pongámosle un padre que abandona a sus hijos, o es alcohólico, viene alcoholizado a casa, ¿no? Entonces mamá, papá, no estaban disponibles para mí. Mamá no me miraba, ¿no? Como se dice en constelaciones familiares. Mamá no me vio. Entonces yo quiero que ustedes hagan el ejercicio y los invito y las invito a cerrar los ojos y tratar de ubicarse como ustedes creen que el lugar que ocuparon para mamá y papá. ¿Ustedes creen que mamá y papá se comportaron como dos adultos al servicio de ustedes, de sus hijos, de ustedes y sus hermanos? O sea, ustedes podrían ubicar a mamá y a papá por encima suyo, como corresponde jerárquicamente, y que la mirada de ellos se dirigía hacia ustedes. ¿No? En constelaciones familiares se habla de las miradas. ¿Hacia dónde mira mamá? ¿Hacia dónde mira papá? Si mamá está mirando a mi hermanito, que falleció antes de que yo nazca, o está mirando a su propia madre, cuya muerte nunca pudo tramitar, nunca pudo resolver. O si mamá está mirando a papá, ¿no? Tengo varios casos también de esos, ¿no? De padres infieles y mamá lo único que podía pensar era en su marido y no me prestaba atención a mí. Entonces, mamá, ¿dónde estaba mirando a papá? ¿Estaba mirando a su propia madre porque nunca dejó de ser hija de su madre? ¿O mamá estaba mirando a un hermanito con dificultades o con discapacidad y no me miró a mí, como también conozco muchos casos? ¿Y hacia dónde estaba mirando papá? Papá le estaba mirando a mamá, papá estaba mirando a otras mujeres, papá estaba mirando a sus padres o a los hijos que tuvo por fuera del matrimonio, o capaz papá no podía mirar. Bueno, si ustedes en este ejercicio, en esta visualización, se han sentido vistas, vistos, yo les puedo asegurar que la mayoría de los problemas de pareja probablemente no los hayan tenido. Ahora, lo más probable es que si ustedes tuvieron problemas de pareja es porque no se sintieron vistas o vistos por mamá y papá. Entonces, cuando hablamos de amor, lo primero que tenemos que pensar es en la luna. ¿Cómo fue mi vínculo con mis padres? ¿Me sentí vista? ¿Me sentí reconocida? ¿Me sentí importante para ellos? Porque si ellos me hacen sentir importantes, si ellos me hacen sentir vista, me hacen sentir valiosa, yo crezco con una autoestima sana. Entonces yo siento, como adulta, que si la otra persona no me da ese reconocimiento, ese amor, esa importancia, entonces el otro no me quiere. Y lisa y llanamente yo no me voy a poder quedar en una relación así. ¿No? Por ejemplo, yo no me podría quedar en una relación con una persona que me es infiel,
que está con otras mujeres o que tiene hijos por fuera. Yo no lo toleraría, no lo podría tolerar. No podría tolerar maltratos, golpes, que me reduzcan, que me hagan sentir insignificante, ¿no? ¿Por qué hay ciertas personas que lo pasan por alto y otras no? Porque hay personas que han naturalizado el maltrato, el no ser vistas, el no ser importante para el otro, el tener que estar al servicio de mamá y papá. Esto es aún peor. Hay padres que han abandonado física o emocionalmente a sus hijos, porque incluso estando allí dándoles todo lo que necesitan físicamente, hay muchos padres que han abandonado emocionalmente a sus hijos. No han estado allí para apoyarlos, para contenerlos, ¿no? No venimos de crianzas respetuosas. Venimos de padres que han criado como han podido y que muchas veces lo han hecho con violencia, desde un adultocentrismo, minimizando, invalidando las emociones de sus hijos, exigiendo por demás, ¿no? Nunca reconociendo los logros. Pero eso sería una especie de negligencia, de abandono emocional, ¿no? Y eso establece una herida infantil. Pero hay casos que son aún peores, donde un padre, una madre, infantiles, inmaduros, aniñados, con poco trabajo personal o con heridas demasiado profundas que no sanaron, que no resolvieron, cargan a sus hijos con sus problemas, sea con sobrecargas, eh, digamos, instrumentales, ¿no? Se llama parentalización instrumental, cargándolos a sus hijos con obligaciones que no corresponden para su edad, ¿m? Hacerse cargo de la casa, de la comida, de la limpieza, de los hermanitos, o aún peor, ¿no? La peor de la peor es la parentalización emocional, cargando a sus hijos de sus propios problemas emocionales, exigiendo, demandando que sus hijos se hagan cargo, ¿no? De sus problemas, los escuchen, los aconsejen, les se metan en el medio, ¿no? Metiéndolos, en definitiva, en el medio, en el vínculo entre con papá, ¿no? Haciéndolos de mediadores, descargando sus propios frustraciones, problemas, malestar en sus hijos. Entonces allí el hijo, la hija, no solo que no es visto, sino que además tiene que volverse muy maduro prematuramente, anulando sus necesidades, anulando, vuelvo a repetir, sus necesidades, anulando su espontaneidad, su deseo, su placer, su disfrute, su inocencia infantil para satisfacer a esta madre o este padre. Entonces, estas son personas que crecen con mucho trauma psicológico. Uno piensa que el trauma es únicamente cuando una niña o niño, ¿no? Cuando hablamos de trauma infantil, pongámosle, es abusado sexualmente o sufre violencia física. Y por supuesto que eso es traumático, pero una madre o un padre que están constantemente anulando tus necesidades, invalidándote, que no escuchan lo que te pasa y que al contrario te sobrecargan a vos de sus problemas, eso también es traumático, es terriblemente traumático. Las personas que sufren este tipo de situaciones, y podríamos seguir hablando, generalmente tienen muchos problemas de pareja. ¿Por qué? Porque una de dos, o buscan que sus parejas satisfagan esas necesidades infantiles que sus padres no pudieron oír, no pudieron dar lugar, entonces se ponen en un lugar infantil frente a sus parejas, o, por el contrario, lo que puede pasar es que sigan instalados en ese lugar de tener que servir, de tener que ser útil, de tener que apoyar, de tener que ayudar. Porque son personas que han dado. Es mejor dicho, a quienes les han quitado. Entonces creen que su valor está puesto en el dar. Creen que si no son útiles a los demás, no son queridos. ¿M? Entonces luego cuando son madres, por ejemplo, o padres, creen que sus hijos los van a querer porque son útiles, porque les sirven. Y confunden amor con servilismo. Entonces esto también puede ser, ¿no? Una de las heridas. Otra de las heridas es
O sea, esa sería una herida en relación a qué lugar ocupé yo respecto a mis padres, que después la voy a trasladar en mis vínculos de pareja. Otra de las heridas, esa es una herida más lunar, y la que voy a mencionar ahora capaz es más venusina. La otra sería cuando yo he visto un vínculo de pareja disfuncional entre mis padres. Esa es una herida más venusina. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente cuyo padre, bueno, golpeaba a su madre, era muy violento y la descalificaba, ¿no? Y, y ella crece con, bueno, terribles problemas de autoestima y de autovaloración y de inseguridad, ¿no? Porque un padre que maltrata a una madre, por supuesto que está también maltratando esa hija, ¿no? Está creando un entorno, un clima emocional caótico, violento, ¿no? Y, y ella de adulta, por supuesto que va a tener dificultades en los vínculos. ¿Por qué? Porque va a sentir que el amor es maltrato o que va a sentir que los vínculos son de manipulación o de violencia o de sometimiento, ¿no? Entonces ahí se establecen vínculos ya más plutonianos, donde o yo soy la sometida o yo someto. Y es muy difícil sacarse ese patrón de la cabeza, ¿no? Y ahí entramos en lo que se conoce como el triángulo de Karpman. Karpman fue un psicólogo que desarrolló esta teoría, que hablaba de un triángulo, también le llamó el triángulo dramático, ¿no? Víctima, victimario, salvador. Entonces, si yo vi que mamá era víctima, papá era el victimario, entonces yo me pongo en un lugar salvador. Y luego en los vínculos yo voy a ser la victimaria y me voy a vincular con víctimas o al revés. Yo voy a ser la víctima y me voy a vincular con victimarios, ¿no? Y voy a buscar que me salven. Muchas veces esperan que sus hijos los salven, ¿no? Y vuelven a repetir el ciclo. Entonces, bueno, como verán, yo voy un poquito más atrás, ¿no? Yo no me quedo exclusivamente en, bueno, qué me pasa con el otro, sino que tenemos que remitirnos sí o sí a la infancia. Por eso empecé el podcast hablando de las proyecciones. Porque ¿qué es lo que yo estoy proyectando en el otro? ¿Qué es lo que yo creo que la pareja me puede dar y me debe dar? ¿Y desde qué lugar me estoy vinculando? ¿Me estoy vinculando desde mi niña? ¿Me estoy vinculando desde mi herida? ¿Esperando que el otro la sane o repitiéndola? Porque es lo que yo aprendí, porque es lo que yo creo que me va a dar amor, porque mamá solo me quería cuando me usaba, o papá solo me quería cuando se descargaba su ira. Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde qué parte de mí? ¿Desde qué yo interno, no? Estamos compuestos por miles de yoes. Hay algunos yoes que Jung le llamaba complejos psicológicos, que son más imperantes, que son más fuertes, que catequizan, que atraen mucha más libido, mucha más energía psíquica. Algunos de estos yoes, que son nuestras heridas primarias, van a ser lugares desde donde, ¿no? Que coagulan mucha energía y desde donde se proyecta muchas de nuestras imágenes internas, ¿no? También llamadas imagos inconscientes. Entonces es súper importante entender quién soy yo cuando me estoy vinculando con el otro y quién es el otro para mí. ¿Yo soy esa niña o yo soy eh, justamente lo que mamá esperaba de mí? ¿O el otro es mamá? ¿El otro es papá? ¿O el otro es lo que yo hubiera necesitado de mamá y papá? ¿No? Porque en función a esos vínculos primarios construimos esa imagen interna, esa imago inconsciente de lo que creemos que son los demás. Y esto también lo podemos trasladar a otros vínculos, ¿eh? Vínculos de amistades, vínculos con, con nuestros hermanos, con nuestros socios, con nuestros pacientes, ¿no? O clientes o consultantes. Mucha gente también tiene la idea de que tiene que salvar a sus consultantes, ¿no? Pero ¿cómo? Yo le tengo que resolver y no, o sea, ¿a quién le tenés que resolver? ¿A Pepita que te fue a hacer una consulta de carta natal o de tarot? ¿O estás realmente queriendo salvar a mamá, ¿no? Por eso tenemos que trabajar mucho con nuestras proyecciones. Por eso cuando trabajamos de los vínculos de pareja no alcanza ver, ¿no? A Venus, sí, claro que Venus va a ser súper importante. Venus-Plutón, por ejemplo, ¿no? Recuerdo casos, tengo varios casos de Venus conjunción Plutón, de madres o muy manipuladoras o muy sometidas, muy sumisas, ¿no? A veces encontramos violencia, sometimiento hacia las mujeres,
O a veces encontramos mujeres que han sido border, que han sido manipuladoras, que han manipulado con la sexualidad, que han buscado conseguir lo que ellas querían, ¿no? A través de los vínculos, mintiendo o aprovechándose de los demás. Entonces, ¿qué tipo de imagen, ¿no? interna, inconsciente, tengo yo instalada por estas representaciones, ¿no? que fui construyendo durante mi infancia? Pero también, por supuesto, la luna. La luna va a ser fundamental también para trabajar los vínculos de pareja. Si yo tengo una luna en Capricornio, si estoy poniendo ejemplos así al tuntún, ¿no? Ejemplos como un poquito radicales. Yo tengo una luna en Capricornio y yo me sentí súper sola y no sentía que estaba mamá, papá ahí para satisfacer mis necesidades. Y yo crecí creyendo de que, bueno, de que me tenía que autoabastecer todas mis necesidades y que mejor que no necesite nada y que si me pasaba algo lo resolviera sola. Entonces me va a costar muchísimo abrirme a que el otro me ayude, porque yo me voy a sentir débil, me voy a sentir vulnerable. Y a la luna en Capricornio no le gusta sentirse vulnerable, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que entendamos que nuestra forma de vincularnos como adultos no está desligada o no está desconectada de nuestros vínculos primarios, nuestra relación con mamá y papá, ¿no? Por eso a veces cuando viene un paciente nuevo y dice, uy, otra vez voy a tener que hablar de mamá y papá. Bueno, si realmente lo tenés resuelto o no, si ya esto lo trabajaste y lo resolviste, probablemente no vas a tener que volver a hablar de mamá y papá, ¿no? Porque si es algo que ya está cerrado, digamos, ¿no? No es necesario. Ahora, si seguís teniendo problemas de pareja, y lo más probable es que haya temas de la infancia que todavía no están sanados, no están resueltos. ¿M? Es muy raro, realmente yo les diría extremadamente raro que una persona se vincule de forma patológica o de forma disfuncional o poco sana cuando tuvo una infancia amorosa, donde hubo padres presentes, donde hubo padres al servicio de sus hijos, donde tuvieron, incorporaron modelos sanos de relaciones. Es extremadamente raro. Es extremadamente raro. No digo que no pueda ocurrir, pero lo más probable es que si empezamos a indagar, vamos a encontrar un montón de patrones disfuncionales. Y tiene lógica, ¿no? O sea, si yo crezco con una autoestima sana y si yo incorporé desde pequeña que los vínculos tienen que ser parejos, donde tiene que haber armonía, donde tiene que haber justicia, donde nadie tiene que abusar de nadie, donde nadie tiene que someter al otro. ¿Por qué me vincularía de forma poco sana? Sería realmente muy extraño que ocurra. Bueno, así que esto quería transmitirles. Fue una charla capaz un poquito distinta a lo que suelo hacer, que capaz yo más virginianamente paso un poquito por los distintos signos. Pero bueno, quería invitar a la reflexión. Para mí es importante que, más allá del significado de Venus por signo y demás, que ya he hecho podcast al respecto, invitar a la reflexión, ¿no? ¿Qué nos pasa en las relaciones? ¿Qué estamos proyectando? No solo qué estoy proyectando, sino desde dónde. O como se diría en Focusing, ¿quién, no? En Focusing se habla mucho de quién está allí vinculándose. Y cuando hablamos de quién es, ¿cuál de todos mis yoes? ¿Quién internamente? ¿Qué yo internamente? ¿No? Ese yo que quiere, que no quiere repetir la historia de mamá. O ese yo que quiere resolver la historia de mamá, ¿no? Porque a veces es una reparación de esas historias dolorosas. Entonces yo me vinculo con personas que yo sé que nunca me van a dejar sola, como papá la dejó sola a mamá. O me vinculo con personas que sé que nunca me van a maltratar, como papá maltrataba a mamá. O me vinculo con personas, o no me vinculo, ¿no? También está esa, y tengo muchos casos también de esos, ¿no? No me vinculo, porque vi que mamá era tremendamente manipuladora o maltratadora o papá, entonces directamente me cierro porque no quiero volver a pasar por eso, ya lo viví en mi infancia y no lo quiero volver a vivir. Y con esto voy a cerrar.
El problema es que no podemos no vincularnos. El problema es que somos seres sociales. Y cuando nos cerramos a la dimensión del amor, y ahora estoy hablando de amor de pareja porque siempre vamos a amar algo o a alguien, ¿no? Y a nosotros mismos, que es el amor más importante, ¿no? Empezar a desarrollar ese amor hacia nosotros o nosotras mismas. Pero cuando nos cerramos al querer vincularnos con un otro o una otra, sexoafectivamente, una persona que esté allí al lado nuestro acompañándonos, ¿no? Nos estamos perdiendo el poder compartir con otra persona que esté allí al lado nuestro, a quien, mm, con quien disfrutar los distintos momentos de la vida, a quien pedirle ayuda cuando lo necesitamos, ¿no? Esa persona que va a estar en las buenas, en las malas, que nos va a estar acompañando en los distintos momentos, en los proyectos, en las dificultades, una persona con quien co-crear nuestra realidad. Y, y bueno, y todos merecemos poder relacionarnos sanamente, porque el amor sano realmente nos nutre muchísimo. Así que con esto quiero cerrar con esta reflexión, ¿no? De qué nos perdemos cuando nos vinculamos de esta manera, ¿no? Y el tiempo no vuelve para atrás. Y un día nos queremos acordar y nos vamos a dar cuenta de que perdimos nuestros mejores años al lado de una persona que nos hizo sufrir toda la vida, o con alguien con quien capaz no compatibilizábamos, nuestras personalidades no iban bien y no podíamos dejar de discutir o no podíamos llegar a acuerdos, y hubiera sido mucho más fácil si simplemente nos hubiéramos separado y cada uno hubiera hecho su camino. A veces nos aferramos, ¿no?, a la idea de que funcione, 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 y no nos damos cuenta que estamos dejando nuestra energía, nuestra salud también, nuestro bienestar y el disfrute de la vida, ¿no? Y cuando nos queremos acordar decimos, me la pasé la vida sufriendo para hacer funcionar algo que no había forma. A veces simplemente no va a funcionar y punto. Y hay que aceptarlo, hay que duelarlo, hay que pasar por ese infierno que es el sentimiento de soledad, es el sentimiento de duelo, del dolor, ¿no? De decir, bueno, esto ya no da para más, y, y permitirnos tener esa apertura para vincularnos con personas que sí nos puedan dar lo que necesitamos, a quienes sí podemos dar todo el amor que tenemos para dar, ¿no? Que va a valorar lo que tenemos para dar y a quienes nosotros también vamos a valorar. Porque en definitiva, ¿qué es la vida si no? ¿Qué es la vida? ¿Sufrimiento? La vida es padecer. Nos aferramos a esa pareja, no, pues estoy hace 40 años, no, porque tengo 2 hijos, y no, porque si no me voy a quedar sola o solo. ¿Y cuál hay? ¿Vale la pena realmente tanto sufrimiento? ¿No? Miren lo que nos pasó, lo que les pasaba a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, que por mandato, que por obligación, que por miedo, por falta de dinero, por el motivo que sea, se quedaron aferradas a vínculos que los terminaron destruyendo. Entonces tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas. Bueno, te dejo un beso grande y la próxima seguiremos hablando de estos temas de astrología. Espero que te haya invitado a la reflexión. Si te gustó, compartilo, déjame un mensajito, acordate de seguirme en mi cuenta de Astropsicológica de Instagram o en mi cuenta de Astroconstelaciones. Te agradezco por escucharme y te comparto esta información para que puedas aprovechar, para que puedas saber un poquito más y acercarte a este lenguaje sagrado que es la astrología. Bueno, si este podcast te gustó, te interesó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Los audios anteriores los puedes escuchar desde mi página web www.astropsicológica.com en la sección de material, y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar en Astropsicológica, y en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que la vas a encontrar en Instagram como Astroconstelaciones.
Y te invito también a que visites mi página web www.astropsicológica.com y www.astroconstelaciones.com. Un fuerte abrazo y gracias por escucharme.